Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el episodio anterior os expliqué las 7 preguntas que siempre me hago antes de invertir o promocionar un expediente nuevo, ¿vale? Hoy vamos a desarrollar la primera. ¿En qué punto está la ejecución hipotecaria? Porque este dato condiciona prácticamente todo lo demás. ¿Por qué es tan importante? ¿Vale? Es tan importante por muchas razones. O sea, cambia el tiempo, cambia la liquidez, cambia la inversión, las estrategias que puedas diseñar puede cambiar bueno, depende en qué punto del procedimiento esté, ¿vale? O sea, yo creo que es el condicionante más importante que hay cuando estudiamos cualquier operación nueva que nos entre, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Ahora os explico, ¿vale? Depende en qué fase estamos. Como he dicho ya en otros vídeos, uno, podemos encararlo para según qué tipo de inversor, ¿vale? O según qué tipo de inversión queramos hacer, ¿vale? Ya sea la inversión, una operación financiera o una operación de adjudicarnos el inmueble, ¿vale? ¿Por qué? Aquí os voy a detallar un poco en al menos las diferentes fases, ¿vale? Que utilizo yo para categorizar, ¿vale? Vendría a ser primeramente vendría a ser la fase inicial, ¿vale? Que es todo el recorrido preponer la demanda de ejecución hipotecaria hasta que haya concluido el plazo obligatorio de la oposición a la demanda o apelación, ¿vale? Ese vendría a ser la fase inicial. ¿Por qué le llamamos inicial? Porque se puede dilatar mucho en el tiempo, ¿vale? Depende un poco el expediente. Lo que he dicho yo en otros vídeos, que al final yo he visto plazos de oposición que se han iniciado, la demanda se ha iniciado en 2013 y en 2021 todavía estaban con el procedimiento de apelación. Depende a dónde lo lleves, ¿vale? Hasta que la Audiencia Nacional eh, te dé una respuesta puede pasar mucho tiempo. Claro, este tipo de operación normalmente el pro que tiene es que son operaciones que a comparativa con la deuda, la relación, el loan to value es, o sea, suele ser muy alto, ¿vale? Nos da mucha seguridad. ¿Por qué? Porque al final es una fase inicial, aquí jugamos con el tiempo y el banco fondo, quien sea, al final juega con el dinero, o sea, con la liquidez, ¿vale? Si prevé que le quedan 5 años todavía de procedimiento o 6 para poder rentabilizar la inversión de la compra de la deuda, te disminuye el precio mínimo a ofertar, ¿vale? Pero bueno, todavía quedan muchas incógnitas durante el procedimiento, sobre todo en tiempo, ¿vale? Que eso va muy vinculado también a la liquidez de la inversión, ¿vale? Y también, bueno, puedes plantear, digamos, todos los escenarios en cuanto a salidas, pero bueno, al paso del tiempo se van a ir delimitando, ¿vale? Luego, yo lo pongo como categoría media o avanzada, ¿vale? Lo que sería ya cuando ya ha pasado este tiempo, ¿vale? Que nos quitamos el problema de que pueda haber una oposición a la demanda, ¿vale? Y ya entramos en los impulsos por la convocatoria de subasta, o tenemos el edicto de subasta, o tenemos para pagar la tasa, la 791. Aquí vendría a ser un medio largo, ¿vale? Aquí lo bueno es que, bueno, ya tienes una visión más cercana
al final de esta operación, que suelen ser, yo siempre calculo unos 3 años, ¿vale? Que luego si es menos, pues es menos, pero bueno, ya tienes una seguridad, tienes más o menos un timing más o menos estipulado, ¿vale? Ya puedes trazar según qué estrategias, ya tienes más fuerza para poder ejecutar, o sea, para poder acabar de negociar por la posesión, la refinanciación, o sea, ya tienes más peso, ¿vale? Ya tienes más poder tú como ejecutante, ¿vale? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, os diría que el 90% de operaciones las empiezo a trabajar a partir de este punto. O sea, cuando ya ha pasado el plazo de posición, son las más interesantes. Son las que me miro con más cariño, ¿vale? Una vez pasado este plazo que ya tenemos en la subasta señalada o está abierta la subasta, aquí podemos entrar como una puja más, siempre y cuando tengamos conocimientos de cómo va a ir la puja, ya que a partir de, bueno, hicieron una nueva actualización en la ley de enjuiciamiento civil, lo que afecta a la parte de las subastas, que ahora todas son ciegas, ¿vale? O sea, todos los procedimientos posteriores al 24, ¿vale? O sea, que se haya iniciado la demanda posterior al 24, eh, las pujas y las pujas de los terceros, etcétera, no las verás. Únicamente como ejecutante podrás tener esa vista, ¿vale? Ahí podemos configurarlo como poder entrar, lo que os he dicho, poder entrar o llevar o intentar comprar, digamos, la deuda antes, ¿vale? Con la subasta señalada y así llevar nosotros el control de la subasta, ¿vale? Tener la visión de cómo está yendo. Y luego el último escenario que vendría a ser ya todo encarado a la cesión de remate, ¿vale? La cesión de remate, dependiendo un poco si la subasta ha sido relativamente hace poco o ya ha pasado un tiempo y ya tenemos el acta, ¿vale? Bueno, aquí ya prácticamente el valor de la deuda lo pasa a un segundo plano y ya llegamos a un acuerdo con el fondo banco que nos haga por el acuerdo de la cesión de remate, ¿vale? Ya que ellos se van a adjudicar el inmueble por importe X y a ti te venden esa posición por importe Y, ¿vale? Digámoslo así, para que se pueda entender más o menos. ¿Vale? Entonces ahí, bueno, ya pasa a ser no tan importante la deuda reclamada, ¿vale? Porque esto se encargará el fondo banco, ¿vale? De pues, seguir con el remanente si hay una cola hipotecaria, etcétera, ¿vale? Pero no tanto el inversor como tal o nosotros a la hora de promocionarlo, ¿vale? Aquí ya encaramos mucho a lo que es la adjudicación, ¿vale? Ya tendríamos que encarar, digamos, las estrategias a negociar si hay ocupantes o no, ¿vale? O sea, aquí ya vamos un poco a la sección de adjudicarnos el inmueble y todas las estrategias que vengan relacionadas con la adjudicación, ¿vale? O sea, alquilarlo, hacer un flip posterior, etcétera, 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 ¿vale? Los errores frecuentes que suelen haber en cuanto a esto es el desconocimiento, ¿vale? Normalmente, que ya yo he escuchado ya muchos casos de gente que ha invertido en deuda, en NPLs, y no sabía bien en qué punto estaba o tenía una información medio sesgada, sin ser que no era excesivamente clara, ¿vale? O se lo habían explicado pero no sabían interpretarlo, ¿vale? Por ejemplo, a mí cuando me viene un expediente y me dice fase inicial, ya sé en qué punto está, ¿vale? Demanda admitida, vale, sé que es una fase inicial. Si me dicen que está para el acta de cesión de remate,
ya sé que está al final del todo, ¿vale? Que únicamente pues me quedarían 6, 7 meses, dependiendo un poco del juzgado. Inclusive en 3 meses lo podrías tener, depende de la agilidad del juzgado, ¿vale? Eh, por ejemplo, si a mí me pasan un producto y ya me dicen que la subasta está señalada y me ceden el remate, yo esa operación lo que haré es, vale, cuando se cierre la subasta, o yo iré por el otro lado al BOE, miraré tal cual, y si me interesa esa posición, pues pujaré en subasta, ¿vale? Ya que no tendré no tendré el poder y no podré entrar, ya que la subasta está convocada, ¿vale? Y no me dejarán hacer una compra de crédito. Quizás sí, si tenemos un mes o 2 meses, ¿vale? Pero si tenemos días, es muy difícil que el banco fondo te diga, vale, vale, te vendo el crédito teniendo eso que está abierto, ¿vale? Y también, bueno, es situarse, saber situarse. Claro, si tú no conoces o no sabes interpretar lo que te dicen, es difícil. Y pasa eso, que compramos o se invierten en operaciones que no sabemos en qué punto está. Entonces, no podemos analizarlo como toca, no podemos trazar las estrategias reales y acabas haciendo unos números en base a algo que no has interpretado bien desde el inicio, ¿vale? Por ejemplo, hace relativamente poco hicimos una cesión de remate, ¿vale? Que teníamos el acta de cesión de remate para un mes vista. El inversor cuando entró se le dijo, mira, aquí tienes que ir a hablar con quien esté allí, con los ocupantes, se le acompañó, tal, se vio que estaba ocupado y se negoció directamente con el ocupa. No se intentó buscar al deudor para buscar una refinanciación, ¿vale? Es un poco saber poner exactamente en qué punto se sitúa y luego a la hora de calcular el rendimiento, claro, no es lo mismo calcular un ROI bruto a 4 años que a 6 meses, ¿vale? Es lo que decimos, claro, por eso es tan importante. Una operación a 3 años vista con un 35% de rentabilidad, estamos hablando que es un 10 anual, ¿vale? Así ha hecho, digamos, los números rápidos. En cambio, siendo una cesión de remate, es un 30 anual, porque seguramente se tenga ese año, ¿vale? Una cesión de remate con la fecha del acta de cesión de remate señalada, ¿vale? Por eso también, lógicamente, es tan importante la decisión del operador, ¿vale? Porque, por ejemplo, si hay un inversor que entra de nuevo, al final va a necesitar que el operador le vaya guiando o le diga, no, aquí ves con esta óptica o ves con el procedimiento está así, yo lo encararía de esta manera o, por ejemplo, compra de deuda señalamiento de subasta, puedes ir a hablar con el deudor. Vas, hablas con el deudor, intentas hacer una refinanciación, ¿vale? Si quieres acortar tiempos y tener un beneficio rápido, entre comillas, ¿vale? Claro, si el operador no aconseja y no asesora, al final el inversor se siente completamente solo, que sabe que ha ido al notario, ha firmado una cosa, ha pagado un dinero y ya está, ¿vale? Entonces, al final, claro, por eso es tan importante que guiemos, ¿vale? Y que sepamos guiar y que sepamos dónde está cada, cada expediente y en qué punto se encuentra del procedimiento, ¿vale?
Y con esto hemos respondido la primera y tan importante pregunta. Espero que os haya gustado. Y nada, dentro de muy poco, ya con el episodio 3, seguiremos con la tercera pregunta. Chao.